Esencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Y le damos la bienvenida en esta mañana a Abelardo Rodríguez Macías, quien nos viene a invitar a una interesante cátedra, la segunda cátedra libre Carlos Marx, primera sesión, el socialismo en México en el siglo XIX. Me parece un tema bastante interesante y que podría ayudar a muchos a comprender realmente lo que es el socialismo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Abelardo? buenos días. Pues venimos a hacer una invitación. ¿En qué consiste esta cátedra? Cuéntanos un poco. Mira, en 2018 hicimos la primera aquí, en Ciencias Políticas, celebrando los 150 años de nacimiento de Carlos Marx. Y por el COVID y eso ya nos la volvimos a hacer el siguiente año y hasta ahora activamos la segunda cátedra. Básicamente es poder reflexionar, volver a hablar del marxismo, del comunismo, el socialismo, la lucha de clases, la revolución, que de alguna manera promovió mucho los movimientos sociales en el siglo XX, ¿no? Inclusive el tercio de los países del mundo se declararon socialistas y a partir del derrumbe de la URSS vino como un shock, ¿no? Entonces se desterró de los movimientos sociales el marxismo y de las universidades, prácticamente se le dio por muerto, pero en realidad no fue así y ahora está resurgiendo en todo el mundo en movimientos y se vuelve a hablar de marxismo, ¿no? Entonces, nosotros en sincronía con esto vamos a hacer una serie de pláticas sobre la historia y la actualidad del marxismo. Van a ser 5 sesiones a partir de hoy. Hoy iniciamos con una recapitulación sobre la construcción de la identidad de la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora tal como la conocemos hoy, que Marx le llamó el proletariado. Se constituyó en el siglo XIX, ¿no? Y fue construyendo un discurso, una identidad, una forma de lucha, ¿no? Los sindicatos, las conquistas laborales. Y fue un periodo muy interesante, muy importante en la historia universal, ¿no? Entonces, ese es un poquito el recorrido que vamos a hacer en las 5 pláticas, hasta llegar a un análisis de la actualidad desde el punto de vista marxista, ¿no? Entonces queremos invitar, están abiertas, va a ser en la sala de maestros, los miércoles a las 5 de la tarde. Iniciamos hoy con la primera y segunda internacional, que es la génesis de lo que sería el movimiento de los trabajadores, un movimiento proletario que dio muchas de las consignas y conquistas que hoy todavía a lo mejor no se tiene memoria de eso, pero que todavía están en el debate, ¿no? Que son la jornada de 8 horas, el derecho a huelga, el contrato colectivo, pero muchas cosas más, la transformación del mundo en general, ¿no? ¿Tiene algún costo para quienes decidan No, participar directamente en esta cátedra, mi estimado Abelardo? No, es completamente libre el acceso. ¿Hay que llenar alguna forma previa o simple y sencillamente se llega el día y la hora acordada? Presentarse a la sala de maestros a las 5 de la tarde. Aquí en la facultad. En la Facultad de Ciencias Políticas. Vamos a estar los 5 miércoles a partir de hoy, de 5 a 7. Están todos cordialmente invitados. Pues para los que ya conocen un poquito de esto, volver a platicar de ello. Hay que reformular la idea del socialismo, que después de la caída de la URSS es necesario como replantearse muchas cosas, pero también para los jóvenes es una oportunidad de conocer, porque se habla a veces de Marx y del marxismo, pero sin haberlo conocido. Entonces este es un acercamiento, un punto de partida para los que quieran conocerlo también. Pues asomarse a esa ventana, ¿no? Que da para mucho, da filosofía, economía, periodismo. Marx escribió como 500 artículos para un diario de Nueva York, solamente para ese diario. Tuvo una labor de periodista también. Ahorita que los vi me acordé que también fue periodista. y de los críticos, ¿no? De los y hacía un periodismo de investigación, porque
se la pasó la mayor parte de su vida realmente en la biblioteca de la Enciclopedia Británica en Londres, ¿no? Estudiando. Entonces, el aporte que hizo fue muy importante. Su libro, El Capital, fue el más publicado en el siglo XX, más que la Biblia, a nivel cuantitativo, ¿no? Entonces, bueno, es como recuperar un poco el hilo de la memoria. Puede ser muy útil a los movimientos sociales, porque lo que estamos viendo es que falta el umbral de futuro. Los movimientos sociales, ecologistas, anarquistas, feministas, no se están planteando la transformación del mundo, cuando menos retóricamente a lo mejor sí, pero ¿cómo? Y lo que se dedicó Marx a hacer es a crear las herramientas teóricas también para poder imaginar una transición hacia otra sociedad. La sociedad tiene que evolucionar. Está evolucionando, pero no necesariamente está evolucionando hacia el beneficio de todos. Entonces puede evolucionar hacia cosas monstruosas como fue Hitler, ¿no? Que ganó las elecciones en 1933. Hitler no llegó por un golpe de Estado, ni Benito Mussolini, ni muchos de los dictadores llegaron por las elecciones. De forma democrática. Sí. ¿No te parece, Abelardo, que aún permea en un sector importante de la sociedad este recelo, este miedo cuando se habla de marxismo, cuando se habla del Capital de Karl Marx? Aún me parece que hay, no sé, que un sector que sin entender realmente qué es la trascendencia de Karl Marx, tienen repulsión per se. Sí, claro, la leyenda negra sobre el marxismo es muy fuerte. De hecho, inclusive la derecha más ignorante se declara anticomunista porque aún en su ignorancia sabe que el enemigo principal es el marxismo, y porque puede convertirse en cualquier otra cosa, hasta en anarquista, ¿no? Libertario, como Javier Milei en Argentina, y no hay problema, ¿no? Pero ninguno se va a declarar comunista, eso te lo juro. Sí hay una... en realidad las revoluciones, la mayoría, son tersas. Madero se va, llega a quitar a Porfirio Díaz Porfirio Díaz se va, porque ahí se crea un vacío. En la revolución de España, la guerra civil, Franco y el ejército se van, dejan un vacío. En la revolución rusa hubo quizá ni 100 muertos cuando toman el poder por medio del Parlamento, y la violencia viene después, en la contrarrevolución, cuando atacan al proceso revolucionario. Pero las revoluciones en general las estudia uno bien, pues no son con esa violencia, es la contrarrevolución. Y la otra es que vivimos actualmente un mundo en México muy violento, pero una violencia sin sentido. Nos acostumbramos a ella. Las desapariciones de las mujeres, todos los desaparecidos que hay en el país, el asesinato de defensores de territorio que ha subido, los periodistas. O sea, hay una matanza, pero esa violencia no es revolucionaria, entonces es normal. Y te asustan con el petate del muerto de que un cambio radical puede ser muy violento, ¿no? Pero es parte como de la propaganda. Y precisamente el método marxista nos ayuda mucho a entender la realidad en sus contradicciones, ¿no? También es ciencia, ¿no? Entonces, pues estamos invitando a que se animen. Mi estimado Abelardo, si nos puedes reiterar los días y los horarios en los que estará impartiendo esta segunda cátedra libre Carlos Marx. Sí, va a ser los miércoles a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas, en la sala de maestros, que está, acá les puede decir dónde, está en el segundo piso de unos edificios. No tiene costo. Vamos a iniciar con la primera y segunda internacional y una investigación muy importante de la doctora Mirta Urbina, egresada de esta universidad, sobre un movimiento socialista que hubo en Querétaro y Guanajuato en el siglo XIX, a partir de la red de danzas
de arco y flecha, ¿no? Se llamaban concheras. Un movimiento, una investigación de un movimiento casi desconocido. En realidad es un verdadero hallazgo, porque hay en Querétaro la idea de que es un baluarte conservador. No, lo que hay en Querétaro es una negación de su historia en sentido más amplio. Y este movimiento abarcó también Guanajuato. Entonces fue un movimiento muy fuerte que tuvo, digamos, su clímax en el fusilamiento de los cabecillas en la Alameda en 1879 o 81, ahorita no recuerdo muy bien, que fue la último acto público de ajusticiar los ajusticiaron como bandidos, pero en realidad eran luchadores, tenían una organización que se llamaba Falanges Populares Socialistas. Eso para los queretanos, la queretanidad es una afrenta porque pues siempre han propagado la idea de que aquí nada más la historia de la iglesia, como decía Eduardo Luarca, es la única historia que vale la pena contar, ¿no? Eso lo dijo en los 80s. Pero la historia de Querétaro es mucho más rica. Y entonces esta primera sesión se va a hablar de la Primera y Segunda Internacional en Europa, su repercusión en México y cómo repercutió en Querétaro en el siglo XIX, cuando empezaba a construirse la clase trabajadora en Querétaro con la fábrica de textiles Hércules, entre otras, ¿no? Mi estimado Abelardo, muchas gracias por la invitación, muy interesante. Bueno, y esperamos vernos ahí. Cordialmente invitados, claro que sí. Muchas gracias a nuestro compañero Abelardo. Vamos a una pausa y regresamos con más.